Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. La verdad que después de un fin de semana mucho más caliente que lo que se preveía, en este caso en una de esas cumbres donde habitualmente no pasa nada, donde el lenguaje sedado de la diplomacia se impone y en el que también los periodistas, sobre todo los gráficos, siempre tienen un recurso que es la foto de todos los presidentes a varias columnas con poco texto porque hay muy poco para decir. En este caso, bueno, estalló en el seno de la cumbre iberoamericana el conflicto de las papeleras, una muestra más de, yo diría, de frivolidad de parte de los dos presidentes, en este caso, del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, que me parece, por una vez, tal vez midiendo los tiempos, o tal vez no, se lo ve a Tabaré como un hombrecito de traje gris, poco propenso al efectismo, pero esta vez aplicó el estilo K. Y sorprendió a todos, sorprendió incluso a sus propios ciudadanos, a los ciudadanos de Uruguay, al anunciar la puesta en marcha, el funcionamiento de la pastera Bosnia a los postres. Cuando le tocó hacer uso de la palabra, habló maravillas de la relación entre uruguayos y argentinos, de que el río unía a los dos países. Y tras cartón, ustedes saben, se conoció la noticia de que las calderas de Bosnia estaban en marcha, algo que cayó muy mal sobre la humanidad del presidente. Después se construyó toda una historia, toda una novela, que ustedes saben, los funcionarios que integran la delegación le transmiten a los periodistas que van en los mismos aviones que los funcionarios que integran la delegación. Lo cierto es que, bueno, la irracionalidad en la relación Argentina-Uruguay ha sumado un nuevo punto. Queda una brasa caliente en manos de la presidenta electa, pero a la vez tiene, creo yo, Cristina, una formidable oportunidad de demostrar que en algunas cosas se diferencia de su esposo, de quien le va a entregar el mando, cuestiones que tienen que ver con la política internacional, cuestiones que deberán ser modificadas por la República Argentina si quiere de una vez por todas recibir inversiones. Pero bueno, ustedes saben, creíamos que con la pelea Tabaré-Kirchner se terminaba todo y después llegó el inefable Chávez, quien recibió un reto francamente llamativo, muy de color, de parte del rey Juan Carlos. En eso transcurrieron estos días de política argentina, mientras se termina de pulir quiénes serán los integrantes del Gabinete Nacional, mientras se define en otros lugares. Hoy va a estar con nosotros el actual diputado nacional Oscar Lamberto, quien va a estar en la Auditoría General de la Nación, un lugar muy estratégico, y mientras en la provincia de Santa Fe casi todo está dicho, la transición va terminando, el gobierno justicialista empieza a hacer las valijas y de ahora en más le tocará a Hermes Wiener desde el 11 de diciembre revalidar los títulos. Me dicen que no va a haber ningún problema para que el justicialismo le dé los votos suficientes para reformar la ley de ministerios y de esa manera los 5 nuevos ministros de Hermes Wiener puedan jurar el 11 de diciembre. Hacemos la primera pausa y con nosotros entonces el diputado nacional Oscar Lamberto. Está con nosotros, como lo anunciábamos, Oscar Lamberto, diputado nacional. Gracias, Lamberto, por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hay varios temas para hablar con Lamberto, que es un dirigente histórico del Partido Justicialista Santafesino. Vamos a comenzar por lo último en cuanto al cargo que bueno, le han dado, que es el auditor general de la Nación, creo que estratégico, importante en la realidad actual que vive el país. Bueno, es un cargo que depende del Congreso. La Auditoría General de la Nación es una dependencia del Parlamento, es el máximo organismo de control que tiene el Estado, y se trata de un cuerpo colegiado integrado por 7 miembros, 3 por la Cámara de Diputados y 3 por la de Senadores, y un presidente designado a propuesta del principal partido de la oposición. Nosotros estamos reemplazando a 3 auditores que terminaron sus mandatos
en la misma proporción, o sea, 2 a propuesta del justicialismo y 1 a propuesta del radicalismo. Las funciones de contralor del Ejecutivo propiamente dicho y de algunos de organismos descentralizados, ¿no? Sí, todo el sector público nacional, o sea, se hacen mediante auditorías en base a un plan que aprueba el Congreso, y de ese resultado de las auditorías, que incluye también sobre la cuenta de inversión, es decir, cómo gastó el presupuesto del Poder Ejecutivo, se realizan informes que van al Parlamento a través de la comisión mixta, donde si todo está bien se archivan los expedientes, si hay dudas o puntos no claros se piden informes al Poder Ejecutivo, y si se detectan presuntas violaciones de las leyes o la existencia de un presunto delito, se comunica a la Cámara para que actúe ante la Oficina Anticorrupción o el Procurador del Tesoro o la Fiscalía Administrativa en su caso, para que a su vez hagan las denuncias judiciales correspondientes. Todo el tiempo se escucha a la oposición denunciar al jefe de gabinete, Alberto Fernández, no denunciar, al menos acusar mediáticamente de desvíos de partidas, de falta de control precisamente sobre el inmenso poder del cual dispone. ¿Va a cambiar en algo de ahora en más la cuestión o las atribuciones que ustedes tienen al respecto son limitadas? Entonces nosotros tenemos las atribuciones que nos da la ley. O sea, si la ley de presupuesto le otorga, y la ley de administración financiera, al jefe de gabinete facultades para modificar partidas, por más que se queje la oposición, es la ley la que se lo otorgó. O sea, en esto está en la forma de construir el presupuesto. Nosotros lo que verificaremos es que esas partidas se ejecuten adecuadamente, ¿no? Pero la legalidad de esa acción del jefe de gabinete está en la reforma de la ley de administración financiera. O sea, a partir de ahí es el propio Parlamento que le otorgó las facultades. De todo el tiempo que usted le ha tocado estar en el Congreso, ¿alguna vez hubo tanta concentración de poder por parte de un jefe de gabinete como es el caso de Fernández? Y en realidad creo que hay una diferencia sustancial en esta etapa y las anteriores. En general, toda la etapa anterior fueron signadas por la escasez. O sea, el problema era la falta de recursos, los déficits crónicos. Entonces, el tema era donde la visita permanente del Poder Ejecutivo al Parlamento a buscar fondos, o sea, nuevos impuestos, recorte de gastos. Hoy hay una situación que es totalmente distinta, o sea, hay superávit fiscal y hay una ejecución muy alta del presupuesto, tanto en materia de gasto como en materia de obra pública, y eso hace que evidentemente el rol del Parlamento sea distinto, ¿no? Las cosas que se están diciendo respecto a la SIGEN, que a su vez va a tener, de acuerdo a lo que apareció en el diario de La Nación, el control sobre diversos aspectos o diversas atribuciones que antes le correspondían al Poder Judicial y otras incluso al Congreso. Usted lo habrá leído en una nota de Adrián Ventura. ¿Tienen correlato con la realidad? ¿Hay una intromisión por parte un avance por parte del Ejecutivo? Mire, ahí hay una reglamentación de una ley que es la Ley de Administración Financiera, donde en uno de los artículos aparentemente se estaría avanzando sobre lo que dice la ley. De hecho, esto es un tema que resuelve la justicia cuando existe un caso concreto. O sea, tiene que haber, digamos, una decisión de un síndico de ir a auditar o a la justicia o al Parlamento para que se produzca el conflicto de intereses y un juez determine. Mientras esto no ocurre, es una mera declaración. Alejándonos un poquito de lo estrictamente técnico y de lo que tiene que ver con lo que va a ser su cargo a partir del 10 de diciembre, ¿cuál es la lectura que hace de lo que pasó el 28 de octubre en la Argentina? Mire, a mí me encanta leer resultados electorales, ¿no? O sea, pasé toda una semana mirando escrutinios, incluso algunos todavía no han terminado. Y la gente cuando vota se expresa muy claramente, ¿no? Yo creo que ha habido un voto de fuerte respaldo del gobierno de los nuevos sectores beneficiados por el nuevo modelo. O sea, los sectores que tienen que ver con la industria, con la producción, con los bienes transables,
Y esto en Santa Fe es una muestra muy acabada de cómo se dieron las elecciones, donde hay trabajo fabril, ganó el Frente para la Victoria. Y en las ciudades que tienen que ver más con los servicios, que eran un poco más las beneficiadas de los años 90, ahí es donde los resultados fueron adversos. O sea que este es un tema que se ha dado casi en todo el país. En los sectores donde hay fuerte, hay producción, donde hay empleo, donde la gente recuperó su trabajo, ahí fueron las diferencias holgadas a favor del partido de gobierno. Sí, es notable que, digamos, las clases medias urbanas que gozan de un boom consumista como fue en el 94, por ponerle un año, una fecha, han votado en contra del oficialismo. Ayer el domingo, en una entrevista con Fara, decía que esto también había pasado durante el gobierno de Menem, que las capas medias urbanas, que a lo mejor reclaman otro tipo de cuestiones que van más allá de lo económico, son refractarias a votar por el peronismo. ¿Usted coincide con eso? Bueno, hay un clásico de nuestra literatura que es el Manual de Sonceras Argentinas, donde el general Arturo Jauretche explica por qué la clase media es la única que vota en contra de sus intereses. Dice, los trabajadores saben cuáles son sus intereses y votan. Los sectores altos de la sociedad saben cuáles son sus intereses y votan. La que vota por ideología y no por sus intereses es la clase media. Y normalmente, históricamente, es la que se equivoca más, ¿no? Al haber un 55% de voto opositor, ¿cree que deberá haber otro estilo a la hora de gobernar? ¿Cree que Cristina cambiará ese estilo o que habrá matices respecto a lo que ha hecho Kirchner? Lo que pasa es que decir hay un 55% de voto opositor tampoco es muy serio. O sea, hay un 55% de gente que no votó al gobierno, pero en una dispersión de posturas. La oposición es un... Entonces, si eventualmente llegaran a juntarse y a sumar el 55%, entonces decir, bueno, esto es una oposición. Creo que la oposición también tiene que revisar sus mensajes, sus propuestas, tener un rol que evidentemente en la Argentina no lo tiene, y cuando lo tiene mal, porque es tratar de destruir todo lo que está, o sea, no aportar a mejorar lo bien que se hace, ¿no? Pero usted ve en Cristina Fernández, digo porque conoce a los personajes, ve algo distinto, muy distinto, igual a Kirchner. Mire, yo no sé, realmente creo que al presidente Kirchner le tocó una etapa muy particular, que fue reconstruir el poder presidencial. Nosotros veníamos de un presidente que pasó en forma muy fugaz por el Estado sin demostrar que era presidente. Después una crisis que arrasó con todas las instituciones. Y creo que la primera institución que usted tiene que construir en un Estado en crisis es la jefatura, ¿no? O sea, me parece que esto es el aporte que ha hecho Kirchner desde su gobierno. O sea, no cabe ninguna duda que fue un presidente que tomó decisiones. De hecho, que nunca se puede repetir lo mismo en la historia. O sea, las alternativas son distintas. O sea, la Argentina tiene hoy una posición distinta a la que tenía hace 4 años y tiene nuevos desafíos que sin duda son los que le tocará enfrentar a la presidenta. Estamos dialogando con el diputado nacional Oscar Lamberto, hacemos el corte y continuamos. Más que nunca somos el único programa político, enteramente político de la televisión rosarina y es bueno, ahora que han pasado las elecciones, después de un año durísimo, poder hablar con alguien que tiene experiencia, que es un dirigente político de la provincia de Santa Fe, y preguntarle a su entender qué es lo que ha pasado con el justicialismo. ¿Por qué esta derrota, yo no digo sorpresiva porque uno lo veía, lo percibía, pero sí de alguna manera es sorprendente en tanto y en cuanto las variables económicas son mucho mejores que la de Córdoba, la de Entre Ríos, Santa Fe, contribuyen mucho al crecimiento que ha tenido la nación, el funcionamiento de los commodities, y sin embargo se perdió hasta en los lugares, hasta en los departamentos que son beneficiarios de eso. Bueno,
Yo di mi opinión en su momento. Sí, fue el primero que dio la opinión. Y recibí, bueno, bastante palos por eso, ¿no? Usted dijo que Obey se manejaba con un círculo demasiado cerrado a la hora de tomar decisiones. Y este tipo de cosas no son menores. O sea, yo creo que, porque a Obey no se le puede cuestionar la gestión, ha hecho una buena gestión, se la reconoce a la gente, pero a la hora de votar no vota. Entonces, evidentemente, hay un problema que no tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la política. Y en esto hay, por supuesto, como en todo ejército, hay grado de responsabilidad. O sea, los generales son los más responsables. Entonces no le puede decir que la gente es la culpable, porque evidentemente es un problema de conducción. Y en esto me parece que no funcionaron el partido como tal. O sea, no fue un partido de gobierno, o sea, fue una formalidad prácticamente sin poder. Hubo más decisiones que se tomaban fuera del partido que adentro, y de hecho que esto se nota en decisiones que no pueden ser posibles. O sea, no podemos ir a la ciudad de Santa Fe con 2 listas, por ejemplo. Claro. Esto a simple vista alguien sabía que no era posible, y sin embargo se lo toleró. Después la imposibilidad concreta de entablar un diálogo que permitiera mejorar las chances electorales. Fíjese que acá se hizo un anatema de la ley del EMA, que era lo peor que había, y en todo el país se votó con listas colectoras, que son, si no son iguales, son los primos. 200 y pico listas en la provincia de Buenos Aires y ninguno se escandalizó. En la provincia de Santa Fe parece que se venía el mundo abajo. Quiero decir que hay responsabilidades concretas. Si usted da todas las ventajas y elige, deja que el opositor elija la cancha, el equipo, el árbitro, y bueno, y después cuando pierde se tiene que ser responsable de la derrota. Esto es así. Yo creo que después, sin duda, juegan muchos años de gobierno. La gente también se quiere cambiar, y ahora viene un panorama nuevo. O sea, creo que el peronismo necesita una profunda autocrítica interna en la provincia, una reconstrucción de sus cuadros, un nuevo rol del partido, y bueno, darle protagonismo a caras nuevas. O sea, de hecho, que esto significa que además todo el mundo trabaje y se encolumne en la reconstrucción, que nunca es fácil y nunca es rápida. Desde el 83 es la primera vez que el peronismo va a tener un rol de oposición. ¿Usted cree que se ha terminado una etapa política de Obey y de Reutemann, que han durante estos años venido, digamos, traspasándose el poder, que les queda todavía hilo en el carretel, que van a surgir nuevos liderazgos de, digamos, lo que se llama el tercer sector, los senadores que han revalidado títulos? ¿Desde dónde se recompone el peronismo? Bueno, yo creo que primero que van a surgir caras nuevas, inevitables, y además es necesario. O sea, además es un problema hasta de edad. Yo creo que es un problema generacional que tiene que aparecer nuevos liderazgos. Pero esto no significa decir, como lo decía General Perón, tirar a los viejos por la ventana. O sea, cada cual tiene que cumplir su rol. O sea, pero creo que la gente necesita caras nuevas en las candidaturas. Y esto, de hecho, que existen, si usted mira la franja etaria de los dirigentes que están surgiendo, que a lo mejor no son muy conocidos en las grandes ciudades, pero sí son dirigentes de sus departamentos o en las municipalidades, son gente que tiene 40 años o menos. Y me parece que esta es la generación que uno tiene que apuntar a darle protagonismo, a acompañarla, y bueno, darle la oportunidad de ser la alternancia a este gobierno, ¿no? Y hay un problema muy serio y cada vez más serio para el peronismo, que es la ciudad de Rosario. Esta vez agravado porque los candidatos a intendente, bueno, Caballero, y en la interna también estuvo Silvestre Beñi, no provienen del peronismo, porque la primer candidata a concejal, María Eugenia Bielsa, no proviene del peronismo. Es como que la ciudad se aleja cada vez más de una opción de triunfo, ¿no? Pero también hace falta la organización histórica que tuvo el peronismo. O sea, usted no encontraba una unidad básica abierta en la ciudad de Rosario ni buscándola en internet. O sea, era muy difícil encontrar, decir, bueno, ¿dónde hay un local
que la gente se reúna como tradicionalmente hacía. Cuando históricamente teníamos varias en cada barriada, ¿no? Y cada dirigente tenía la suya y peleaba por tener gente. Bueno, esto es imprescindible si usted quiere disputar en los territorios. O sea, en los lugares donde nosotros hemos ganado las elecciones, buenos candidatos, existencia de un partido que funcionaba y presencia de nuestra gente en la calle. O sea, nosotros recorremos en los distritos casa por casa, hablamos vecino por vecino. Esto no es que no se pueda hacer en las grandes ciudades, porque en definitiva las ciudades pequeñas son como los barrios, o sea, en cuestión de trabajo y de militancia. Bueno, y yo creo que la fuerza opositora que ganó sí lo hizo, o sea, porque a través de sus distintas organizaciones tuvo presencia en los lugares que tradicionalmente tenían presencia del peronismo. Y esto me parece que es responsabilidad nuestra, ¿no? Le hago una última pregunta. Usted que conoce cómo funciona la burocracia estatal, que conoce cómo es la estructura ministerial, ¿qué opinión tiene sobre los primeros pasos que ha dado Wiener en esto de crear un ministerio de seguridad, de crear nuevas carteras? Mire, esto es bastante acorde con lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, el Estado es mucho más complejo que antes. Entonces, se requiere de mucha especialidad. Yo creo que me parece que es bueno esto que existan ministerios de estos lados con responsabilidades bien concretas, porque la realidad es muy compleja. Santa Fe ya no es más solamente la provincia que tiene buenas cosechas y tiene buenas rentas. El gobierno que viene tiene que afrontar problemas que están a la vista. O sea, el tema de la seguridad no es un tema menor, es un tema tremendamente complejo, que no tiene una solución fácil. Usted tiene problemas de carreteras, de ordenamiento del transporte, de darle calidad a la educación. O sea, nosotros siempre creemos que la educación es horas de clase o días de clase. O sea, uno tiene que empezar a preguntarse qué tienen que aprender en la escuela. Esto me parece que es fundamental. O sea, la sociedad que viene es tremendamente compleja, competitiva, requiere de mucha capacitación, y un incluido o un excluido va a ser uno que sepa o que no sepa. Entonces, en esto es el rol que tiene el Estado. Entonces, me parece que tener la estructura para afrontar este tipo de cosas no es malo. Me parece que está bien que haya más ministerios, ¿no? Además, una cosa era el estado del ajuste, donde había que achicar recursos todos los días porque no había con qué afrontarlo, y otra cosa es el Estado que vuelva a cumplir con su rol, ¿no? Y para esto hace falta gente, recursos y funcionarios que sepan lo que tienen que hacer. Le agradezco, diputado, por haber estado aquí y suerte en la nueva función en la Auditoría General de la Nación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver un informe. Ustedes saben que el fiscal Palacín ha puesto la lupa en el ERP por aquel crimen atroz de Larrabure. Hay una gran discusión porque lo considera un crimen de lesa humanidad. Mucha gente que nos ve no sabe qué fue el ERP. Vamos a intentar en este informe reflejarlo y anticiparles que en próximos programas va a estar el fiscal Palacín con nosotros explicando esto que tanta polémica ha traído en todo el país. Lo vemos. Periodo de fuerte incremento de la actividad militar, que fue el año 70-71, donde el RP pasó al estrellato, como dice. Entrevistamos aquí en el patio, frente al mismo lugar donde se está repartiendo la mercancía ordenada por el Ejército Revolucionario del Pueblo a un operario. ¿Cómo se llama, señor? Ventura Bordón. ¿Qué le han dado aquí en este bolso? Y hay aceite, muchas cosas comestibles. Aceite, azúcar, leche en polvo y arroz. ¿Qué opina de todo esto? Muy bueno. ¿La frazada para cuándo se la prometieron? No sé, la frazada en realidad no, acá en los paquetes que nos ha dado, no hay frazada, pero pensamos que va a cumplir con lo... No, me decían que cuesta trabajo encontrar tantos miles de frazadas de golpe en la ciudad. Dicen que no hay en los negocios. Bueno, eso será un problema de ellos, no nuestro, ¿no? Decían que de Buenos Aires van a llegar entre hoy y mañana. Bueno, esperemos que cumplan. Yo veía el tema de la lucha armada, digamos. Veía más que nada el tema, digamos, de la organización guerrillera, ¿viste? O sea, un poco había leído algo de Mao Zedong, había leído algo del Che Guevara. Y me parecía que era
Era una forma, digamos, de hacer política por otros medios, digamos, y que eso implicaba, digamos, un gran riesgo, ¿no es cierto? O sea, un gran riesgo en el sentido de, mientras no se militarizara la cosa, digamos. Personalmente, a mí ya me habían detenido en el año 67 en la campaña por la muerte del Che Guevara, luego me volvieron a detener en el año 71, preparando una operación propagandística que consistía en prender fuego a la noche antes del acto al palco presidencial donde Lanussi y Pacheco Areco iban a ver un desfile, ¿no? La idea era prenderlo fuego y generar así. Por supuesto, nos acusaron de que queríamos quemarlos vivos, que una cosa así descabellada, ¿no? Tratábamos de que las acciones nuestras fueran lo menos sanguinarias posibles, ¿no? Darle un tono civilizado, digamos, a la lucha armada dentro de lo factible. Un grupo aún no identificado, algunos testimonios relatan que eran 9 personas, llegaron en 2 vehículos, armas en mano, redujeron a un cabo y un agente que se hallaban de consigna en el lugar, y luego de robarle las armas reglamentarias y una ametralladora Halcón con 2 bidones de nafta, procedieron a incendiar este puesto. Ustedes observan el estado en que ha quedado. En la planificación estaba siempre eso, ¿no? La seguridad de la gente, la seguridad del objetivo nuestro y nuestra seguridad, ¿no? No era prioridad nuestra seguridad por encima de la de ellos, al contrario, era la seguridad del objetivo. O sea, si era un policía, la seguridad del objetivo. El puesto se llama Agente Salvador Incuanta. Mucha gente advirtió el suceso dado la hora en que ocurrió, y se nos ha informado que los 2 miembros policiales que se encontraban en el lugar resultaron ilesos. O sea, no era la determinación de ir y matarlo. Si moría, era por un problema de él, digamos. En el sentido del enfrentamiento en combate, es decir, no es lo mismo agarrar a un tipo que está sentado ahí, por más enemigo que sea, pegarle un tiro. Eso no es resistible. Eso no creo que lo pueda resistir una persona con ideales. O que no. Yo no sé de un caso que se le pueda pegar un tiro a una persona que está sentada ahí en defensa. Informa Splendid. Vayamos al caso Salustro. En un nuevo comunicado sobre el secuestro del doctor Oberdan Salustro, dado a conocer esta tarde por la Policía Federal, se expresa que hasta el momento se ha podido determinar la participación directa en el caso de 10 integrantes del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Las condiciones exigidas para obtener su liberación están hoy manifiestamente fuera del alcance de Fiat Concord. La vida de Oberdan Salustro está en manos de quienes lo tienen en su poder. Una vez más, recurrimos a su comprensión y a sus sentimientos humanos para que no cometan un acto injusto y cruel. Por ejemplo, esto recién de no matar a la persona, lo que decía, de la persona que está sentada desarmada, pensaba en Salustro. Y alguien lo mató. Sí. Había una orden de ejecución en caso No, claro. Sí, porque la amenaza hay que cumplirla. Entonces, en ese caso, es como un condenado a muerte. Es decir, lo mismo pasa que si se va, porque de hecho nosotros se organizaron atentados contra ciertos torturadores donde se fue a matarlos en cualquier condición que se hiciera. Pero quiere decir que no es lo mismo que es alguien que las reglas son estas, digamos, está establecido, entonces hay un cumplimiento disciplinario. Yo diría, no es una cuestión personal, es una cuestión de que, bueno, alguien tiene que hacerlo, le tocó a fulano hacerlo, no es ningún placer, no es ninguna cosa. Lo cual no quita que, porque no seamos idealistas, ¿no? Lo cual no quita que dentro de una organización como el RP hubiera individuos con ciertas patologías, para decirlo. Eso nadie está exento, eso no cabe duda. Pero nadie puede construir una nueva sociedad sobre una pila de cadáveres irracionalmente llevados a cabo. Entonces eso se discutía a fondo.
insisto, estoy hablando de la intencionalidad y lo que se hacía. Los resultantes después, bueno, son diversas en todo caso, ¿no? Quienes hayan seguido el 28 de octubre los comicios con atención y lo que pasaba en los búnkers, se habrán encontrado con nuestro invitado de hoy, con Pablo Habkin, como uno de los encargados por Elisa Carrió de comunicarse con los periodistas y trasladarle lo que estaba pasando respecto a los votos de la coalición cívica, que fueron muchos y que se constituyeron en una de las gran sorpresas. Entonces, para presentar a Pablo Habkin, podríamos decir, Pablo, buenas noches, el hombre de Elisa Carrió en Rosario. Bueno, siempre estuvimos muy cercanos, Alita, pero no sé si es el hombre del... Bueno, lo digo yo. Bueno. Es alguien de máxima confianza de la, ya no se puede decir diputada, no se puede decir nada, ¿no? De la ex candidata a presidenta de la Nación. Así es. ¿Cómo va a funcionar después de esta elección francamente extraordinaria que ha hecho Carrió en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, donde también ganó, para impedir que no sea, digamos, un fenómeno estacional, como alguna vez lo fue el Partido Intransigente, como lo fue el Frepaso? ¿Qué tienen pensado desde adentro de la coalición cívica como para que esto no se fume? Bueno, primero rescatar el proceso, es decir, Carrió fue candidata a presidenta en el 2003, sacó alrededor del 13%, un poco más del 13% de los votos, con un ARI de reciente formación, un partido de 2 años, consolidando una alternativa en un escenario muy disperso de la política argentina, ¿no? Los 5 candidatos arriba de 10 puntos. Me da la sensación de que todo el proceso de construcción derivó en esta coalición cívica, que es de algún modo un resultado de una ampliación, que fue lo que todo el mundo le reclamaba a Carrió en su momento y que no siempre percibía que se estaba construyendo. Que es decir, ¿qué hacía falta en la Argentina post-2001? Construir una fuerza política nueva que haga fuerte hincapié en la relación medios afines, es decir, que tome en serio el tema de una nueva práctica de la política y que tome los 3 ejes: ética, república y distribución del ingreso, que son para nosotros los ejes básicos que el país necesita discutir. Y ampliarlo. Y la verdad que la coalición cívica terminó ampliando, porque hay una gran cantidad de referentes de distintos tipos, de distintos órdenes y también de referentes políticos que se ha incorporado. Esto derivó en una elección de 23 puntos, un poquito más, creo que va a dar el escrutinio definitivo, con un triunfo muy contundente en muchos centros urbanos, ganando Rosario, Santa Fe, pero también ganando Mar del Plata, Bahía Blanca, la Capital Federal, San Isidro, Vicente López. Le diría que en los centros urbanos ha sido una gran elección en Córdoba capital. Entonces, bueno, creo que lo que queda es profundizar. A mí me parece que no hay duda que hay un gran aval en términos electorales a este planteo de la coalición cívica, que hay que seguir ampliando, que hay sectores sobre todo sectores de los 2 partidos tradicionales que coinciden con estos 3 ejes a incorporar, y me parece que la coalición cívica puede estar en la próxima elección presidencial en condiciones de disputar el poder en la Argentina. Hay muchos medios que obviamente no reniegan de su oficialismo y que están, digamos, maximizando lo que pasa adentro del ARI, con algunos diputados que han dicho que no van a estar con Carrió porque sumó a referencias de la centro derecha. Y hay particularidades, se trata en muchos de esos casos de diputados que han sido electos, el caso de Macalú, se lo voy a nombrar para no comprometerte, diputado nacional por provincia de Buenos Aires por la coalición cívica, tiene la banca y ahora dice, no, yo con Patricia Bullrich no quiero saber nada. Yo creo que hay muchas discusiones internas a dar y siempre es respetable que haya posiciones políticas dentro de un partido. Me parece que se le quita legitimidad al planteo si el 28 de octubre uno es candidato por la coalición cívica y el 30 de octubre dice yo no me integro a la coalición cívica porque la coalición cívica implica un corrimiento. Bueno, si implicaba un corrimiento lo implicaba un par de semanas antes o al momento de cerrar las listas. Y me parece que este tipo de actitudes terminan, a lo mejor en el corto plazo, con alguna repercusión. Siempre para el gobierno es importante, sobre todo después de la elección que hicimos, mostrar algún grado de debilidad. Pero eso termina, digamos, perdido en la historia de la política y lo que termina consolidado es si uno puede en serio construir una fuerza de oposición, que fue lo que tanto se nos reclamó y que parcialmente pudimos hacer en esta elección.
son actitudes, insisto, que en eso juzga mucho. A mí me parece que siempre rescato la demanda de cambio de la política en el 2001 sigue muy fuerte en la gente, y en muchos sectores sociales sigue muy fuerte. A veces se manifiesta de otra manera. Y implica también una demanda de conducta. A lo mejor uno puede salir o ser noticia por un espacio muy fugaz, pero hoy esa fugacidad se lo consume. Y me parece que, si yo te tomo ejemplo, pero no sé si alguien se acuerda de quién era Fernando Melillo, fue todo un escándalo cuando Melillo fue el ARI, o cuál es el rol de Graciela Ocaña, o de José Nun, es decir, figuras que han de algún modo hecho planteos. Espero que no sea el mismo camino de muchos de estos compañeros, que muchos son valiosos, pero que me parece estar en una actitud equivocada, deslegitimando algo que la gente votó. A mí me parece que si hay más de 4 millones de argentinos que apostaron a la coalición cívica, bueno, hay que ser coherente. Una de las diputadas involucradas, María América González, fue candidata en la Capital Federal en una lista jefe de gobierno y sacó el 1%. Entonces me parece que hay que ser más responsables. Hay algo en Carrió que a veces uno critica, como elogia muchas cosas, que son esos barquinazos, como decir, me voy al mar, me voy a Punta del Este y me olvido de todo. ¿No es una manera un tanto ingenua de actuar después de una elección que la tuvo como protagonista, después de un rol de opositora que se lo ha ganado? ¿No es como tirar por la borda todo eso? Sí, yo creo que ese reflejo del domingo, en lo personal no lo comparto, se lo he manifestado, me parece más acorde la declaración de decir voy a ser la líder de la oposición y voy a tener que cumplir con ese rol. Y bueno, después también dependerá mucho de nosotros consolidar la coalición cívica como un proceso colectivo, digamos, ¿no? Es un liderazgo muy particular, ¿no? De alguien que a lo mejor no tenía tantos años en la militancia política y le tocó cumplir un rol en el país que, si uno lo toma desde la Convención Constituyente hasta acá, siempre ha sido un rol de ruptura, de fuerte, de marcar fuertemente los cambios que la Argentina necesitaba. Desde ese punto de vista es esperable que ella pueda ocupar otro rol, pero comparto que no es el rol del mar, digamos, más allá que pueda ir algún fin de semana. Y no creo que sea así tampoco. Sinceramente, yo creo que ese resultado también la condiciona a ella. Hermes Wiener no hizo campaña por Carrió. Después que ganó Carrió, señaló, esto confirma la vocación progresista del ciudadano rosarino, algo por el estilo, y después la criticó en un seminario de la Fundación Konrad Adenauer, porque dijo que los liderazgos no se construyen por declaraciones, sino por acciones. Desde el análisis político, es mi opinión, yo creo que la elección de Carrió lo complica a Wiener, a quienes muchos ya ven como el gran referente de cara al 2011. Es mi opinión. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que ha dicho Wiener y qué es lo que van a hacer ustedes desde la coalición cívica respecto al Frente Progresista que va a gobernar Santa Fe? De las 3 declaraciones me quedo con la del día después de la elección. Creo que fue la más acertada y además creo que es la que más respondió a la realidad. A mí me parece que ahí hubo toda una idea rondando de que muchos de los votos que hicieron que Wiener sea gobernador, en realidad votaban a Cristina. Creo que no se dio en la práctica, que si uno toma los votos de Carrió y los votos de Labaña dan prácticamente la suma, y si uno toma los votos de Cristina fueron menos que los de Bielsa. Pero bueno, supongo que habrá estado influido. Me parece que la declaración del día después de la elección fue la mejor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Contribuir con todo lo que podamos, en mi caso, en mi rol de diputado provincial, a que el gobierno de Wiener sea el mejor gobierno posible, y ojalá, digamos, la Santa Fe siga siendo un bastión de una alternativa con otras reglas en la política en la Argentina. Me parece que, independientemente de alguna declaración, nuestro objetivo es ese, es que Wiener tenga el mejor gobierno posible, que el gobierno del Frente Progresista de Santa Fe es un gobierno exitoso y que ojalá pueda apuntalar una opción de cambio a nivel nacional a partir de sumarle al espacio de la coalición. Yo no comparto que solamente desde la gestión se pueda construir una alternativa opositora. Me parece que el ejemplo del domingo es que uno puede construir una alternativa opositora desde el trabajo político y desde la coherencia, pero creo que si además hay gestiones exitosas, ni hablar que eso se va a apuntalar, y esperamos que en Tierra del Fuego y en Santa Fe se dé así. Algunos leyeron tu ausencia en la entrega de diploma a Wiener como un desplante. En realidad estabas convaleciente de una operación, te estás recuperando aún de un accidente que sufriste. Sí, me quedaba una última cirugía y antes de asumir quería
quería terminar, así que lo terminé. Igual era muy insignificante mi ausencia para que sea un desplante, pero si alguno lo así no. Bueno, has ganado acciones el 28 de octubre. Sí, pero no creo que tanto. Pero no podía ir y menos viajar. Detrás de escena, ¿no? Donde no llega la mirada del periodista, del enviado, ¿ustedes percibían desde temprano que se iba a alcanzar este caudal de votos, que se iba a producir este efecto, o manejaban otro tipo de información, a lo mejor superior, más optimista, o creían que la ola no iba a llegar a tanto? Uno fue viendo, ¿no? Los últimos... A mí me parece que la gente cada vez define su voto más cerca de la elección. A mí me parece que los últimos 10, 15 días, bueno, las encuestas de algún modo lo empezaron a reflejar, había una clara, digamos, inclinación de los indecisos hacia la coalición cívica. Y se notaba también que esto sucedía más en los centros urbanos, ¿no? En Rosario, el cierre de campaña que hicimos acá, que fue muy breve, una caminata por la peatonal, uno se da cuenta, conoce la ciudad y se da cuenta que la cosa estaba muy bien. Ese día teníamos datos que confirmaban y teníamos además una clara evidencia de cierta preocupación del gobierno que se manifestó, aunque lo quieran negar, en los grandes problemas que hubo en el conurbano después de las 11 y media de la mañana, ¿no? Es decir, donde desaparecieron de golpe todas las boletas opositoras en muchos de los centros del conurbano donde más presencia tiene el partido oficialista. Y creo que eso, digamos, además de preocuparnos mucho, confirmaba que estábamos haciendo una buena elección. ¿Qué hubiéramos esperado? Bueno, quizás haber podido llegar a un escenario de balotaje y haber podido confrontar estos dos proyectos políticos en un balotaje. Pero bueno, me parece que en eso, digamos, no cabe duda, digamos, del triunfo de la presidenta electa, y que reconocerlo y seguir trabajando para que la próxima sí tengamos oportunidad de ejercer esa segunda vuelta que en la Argentina siempre nos es esquiva, ¿no? Por distintos motivos, nunca, además del régimen particular que tiene, nunca pudo la gente elegir. Que sinceramente, dentro de un sistema democrático, yo creo que eso le va a dar más legitimidad a los presidentes, pero bueno, quedará para la próxima opción. ¿No le faltaron reflejos a la oposición cuando, poco después de las 6 de la tarde, con centenares de miles de personas aún votando, un grupo periodístico instaló un boca de urna que fue cosa juzgada hasta cerca de las 9:30 de la noche, cuando empezaron a aparecer los primeros votos? Es decir, Cristina salió a decir que había triunfado, los festejos se dieron, el reconocimiento de Labaña, el reconocimiento de otros candidatos presidenciales. Carrió prefirió salir casi sobre la medianoche, pero digo, ¿no tendrían que haber salido a contrarrestar esa boca de urna instalada por Clarín? Genera mucha impotencia realmente. Esto ya como experiencia personal, sentimos mucha impotencia, porque no solo, digamos, se dio la situación de proclamar el triunfo de la presidenta, sino que, si ustedes se acuerdan, el escrutinio provisorio nos daba terceros, cuando claramente sabíamos que íbamos a estar en un segundo lugar y muy cómodo, pero nada más que se iban cargando datos de Córdoba y de San Luis, que eran regiones favorables a otros candidatos. Me parece que es una gran llamado de atención para la vida política de la Argentina futuro y para la gente también, porque evidentemente el resultado fue muy parecido a lo que se dio, pero si no hubiera sido así, claro. Y creo sinceramente, me parece realmente una cuestión a marcar, que el hecho de que una presidenta se proclame presidenta electa con el 10% de los votos escrutados. Sí, por un boca de urna. Claro, después como el resultado termina siendo confirmado, entonces algunos dicen, bueno, pero al final tenían razón, pero ¿sabe qué? No sé, ¿cómo sabían? Entonces me da la sensación de que ese es un dato que hay que seguir remarcando mucho y que es una modificación donde también los medios van a tener que tener un rol. Es decir, los bocas de urna acá se daban cuando había gente todavía votando en las escuelas. Entonces, me da la sensación de que también, además de la cuestión de una reforma legal en relación a la difusión de las bocas de urna, habrá que ver, porque es evidente que los medios prefieren pagar la multa y difundir un boca de urna a preservar el resultado electoral, que yo creo que es lo más sagrado que uno puede preservar. ¿Qué va a pasar en Rosario específicamente, o en la provincia de Santa Fe, con el ARI y la coalición cívica? Porque, bueno, vivieron un proceso electoral, sobre todo en las elecciones provinciales, signado por, las diferencias entre Alicia Gutiérrez, otras referencias del ARI, y el sector tuyo, de Carlos Comi y demás dirigentes. ¿Cómo va a haber un paraguas que contemple a todos?
un congreso. Nosotros vamos a tener ahora, justo estuvimos organizándolo también con la diputada Susana García, un Congreso Nacional de donde vamos a discutir el rol del ARI en la coalición cívica y donde esperamos saldar en forma positiva este debate que se ha dado públicamente en relación a quienes piensan que el ARI no debiera estar. En Santa Fe esto quizás estuvo marcado antes, ¿no? Porque esa diferencia de opinión la tuvimos antes y la expresamos, y me da la sensación que hay una ratificación en el resultado electoral de que, digamos, la construcción de la coalición cívica es algo que encuentra mucho raigambre entre los santafesinos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ojalá esto termine, digamos, generando una reflexión en el seno del ARI en la idea de acompañar. A mí me parece que, digamos, esto no es un problema de estar o no con Carrió, es un problema de interpretar correctamente que hay un aval ratificado en las dos más grandes ciudades de la provincia, yo diría en todo el territorio provincial, a la construcción de una coalición cívica, que es un espacio más amplio que el ARI. A veces en la política hay una tendencia a apropiarse de una estructura y bueno, quizás apropiado de esa estructura, intentar construir o obtener espacios políticos. Me parece que el 28 de octubre eso lo pasó por arriba. Y esperemos, sí, tener toda la tranquilidad y la apertura necesaria para que esto lleve un proceso de fortificación del ARI y la coalición. De lo contrario, bueno, construiremos la coalición cívica en Santa Fe con las herramientas que podamos. Me parece que una elección como la que tuvimos nos obliga a, digamos, no detenernos tampoco mucho en una discusión interna y en salir a convocar a toda la gente que en el territorio de la provincia nos apoyó la idea de Carrió, apoyó la fórmula con Giustiniani, digamos, la conformación de esa fórmula, donde había un santafesino también, y bueno, me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Gracias por haber estado en profundidad, Pablo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el diputado provincial electo Pablo Hapkin, referente de la coalición cívica en la provincia de Santa Fe. Último corte y despedimos el programa. Quienes crean que la política se terminó con las elecciones del 28 de octubre están equivocados. Empieza tal vez lo más jugoso para el análisis político. Hasta el 10 de diciembre la conformación del gabinete de Cristina Fernández. ¿Cómo terminará Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe de delinear su gabinete? Y después habrá que ver cómo funciona por primera vez un gobierno que va a pertenecer a un partido históricamente opositor en una provincia tan importante como esta, y cómo va a funcionar por primera vez una presidenta de la nación electa. Va a ser muy rico para el análisis y no hay que pensar en el 2011. Los opositores no tienen que pensar en el 2011, tienen que pensar en el 2009. Si quieren ser alternativa en el 2011, no deben recurrir de nuevo a esta especie de menú demasiado abarcativo y dejarle el triunfo servido en bandeja al oficialismo. Por lo que se esperan años políticamente muy intensos, aunque afortunadamente, después de la saturación que hemos tenido, el calendario no va a marcar en el 2008 ninguna parada electoral. Buen tiempo para hacer reformas políticas que bastan en la República Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe. Se nos terminó el programa. Volvemos en 7 días en profundidad. Buenas noches.